Hola a todos, hoy estamos con otro tema muy interesante. Elegí este tema porque creo que está muy de moda estar hablando respecto a él, pero hay muchas ideas equivocadas acerca del mismo, y esto es sobre la depresión. Es muy común ahorita escuchar de cualquier persona que se siente mal, está deprimido, pero en realidad no debemos usar tan a la ligera ese término. Una cosa es estar tristes, melancólicos, molestos, irritables, que es un sentimiento y como cualquier sentimiento es normal que nos suceda. Entonces hay que aprender a distinguir cuando es una tristeza normal y cuando estamos hablando de una depresión como tal. Por eso vamos a ver algunos puntos importantes a considerar para decir si esto es depresión y requiero ver a un especialista. Cabe aclarar que bajo cualquier situación les recomiendo que vean a alguien experto que pueda hacer una evaluación, que pueda realmente diagnosticar o que además pueda darnos un plan de intervención para poder mejorar la situación. Primero quisiera hablar acerca de qué no es depresión. Si estás triste y desanimado algún día, pero es un estado que no dura mucho tiempo, entonces no tienes depresión. Si tu estado de ánimo es normal en ti de vez en cuando y no trastorna tus actividades diarias como ir a la escuela, irte a trabajar, convivir, entonces no es depresión. Ahora vamos a ver cuándo sí es depresión. Voy a nombrar algunos puntos que debes de cumplir para que sea una depresión. Voy a nombrar 9 y de esos 9 debes tener 5 o más. Si tienes 5 o más, entonces es como un foquito de alerta de que debes de ir con tu especialista para que pueda darte una correcta evaluación, un diagnóstico y una intervención adecuada. Es muy importante también decirles que dentro de esos 5 puntos, si es que los tienes o más, deben estar uno de los 2 primeros que voy a decir, ya sea el 1, el 2 o el 1 y el 2. Si es así, entonces sí podemos decir que es una depresión. El punto número 1 es ánimo depresivo. ¿Qué es esto? Es tristeza inconsolable, mucha irritabilidad y una sensación de vacío muy profunda. Punto número 2, pérdida de interés y capacidad de sentir satisfacción. Si haces actividades que antes hacías y te gustaban y ya no, ni te importan, entonces también es otro criterio. Tercero, pérdida o aumento considerable de peso. Es decir, que en 1 o 2 meses ya subí 10, 20 kilos, eso tampoco es normal. 4. Insomnio, que es dificultad para dormir, o hipersomnia, es decir, todo el tiempo querer estar durmiendo. Esto es que se presente todos los días. Quinto punto, agitación o enlentecimiento visibles. Que realmente tus movimientos motores, tus actividades las hagas mucho más lento que antes o que andes como agitado todo el día. En este punto nos puede ayudar mucho las personas que nos rodean, cómo nos han observado, cómo nos han visto, preguntarles si ven algún cambio en nosotros. Sexto, fatiga o pérdida de energía todos los días. Que todos los días, aunque descanse, me sienta cansada y me sienta sin energía. Séptimo, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos e inadecuados. Estar rumiando en el pasado, estar sintiendo culpa por todo, estar todo el tiempo como con miedo. 8. Disminución de la capacidad de concentrarse y de terminar tareas todos los días. Es decir, si estoy leyendo, no entiendo qué leí, tengo que volverlo a leer. Si estoy haciendo una actividad, ya no me acuerdo si hice o no hice lo que tenía que hacer. Este tipo de cosas que te sucedan todos los días. Y el 9, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Este punto es muy importante porque hay algunas tendencias, algunas modas respecto a la muerte, culturas de la muerte. Y bueno, aunque a lo mejor eso nos dice mucho de la persona y de lo que tiene en el fondo,
Esto se refiere más bien a que estando tú en tu estado normal no piensas mucho en eso, y últimamente sí piensas mucho en la muerte, o incluso en suicidarte, o en hacer una planeación, o en pensar cómo serían sin ti las cosas. Ese es otro foquito de alerta muy importante. Ahora, si reuniste 5 más de estos y entre esos 5 están el 1, el 2 o los 2, entonces te recomiendo que busques ayuda. Otro punto importante, que no es de esa lista de criterios, pero que es necesario que también participe esto, que estos criterios o esta situación que te está sucediendo no se explique mejor por otro evento, que te haya pasado algo que esté desencadenando que te sientas así, lo cual es normal. Segundo, que este deterioro o este malestar no te permita hacer una vida como la has hecho todos los días, que no te permita levantarte, no te permita bañarte, no te permita salir a trabajar. Entonces también es importante. Otro, que no se deba a algo fisiológico, es decir, a una situación médica, que algo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo no esté funcionando, o por el uso de alguna sustancia que altera a fin de cuentas nuestro organismo. Si tú estás tomando algunas pastillitas que para dormir, o que estás consumiendo alguna sustancia que debe de ser controlada por un médico y no es así, entonces es muy probable que por eso te sientas así. Si acostumbras, por ejemplo, consumir, no sé, marihuana o no sé, alguna droga, y empiezas a sentirte mal, entonces es muy probable que sea el uso de este tipo de sustancias o alguna enfermedad que puedas estar padeciendo. Así que también es bueno que te hagas un buen chequeo médico. Y por último, que no se explique mejor por un duelo. Es decir, que no estés pasando una situación de pérdida de alguien importante o de algo importante en tu vida, que eso realmente puede explicar mejor lo que te sucede y no tanto la depresión como tal. Espero que esta información de verdad nos sirva y nos ayude muchísimo para poder detectar qué es lo que nos sucede y también buscar la ayuda que requerimos. Hago esto con toda la intención de que, bueno, sea una mejor guía para poder evaluar si realmente estamos o es probable que estemos en una depresión o no, y entonces actuar. Vamos a ver en otro video cómo podemos combatirlo sin, aclaro, decir que no sea necesario ver al especialista. Es necesario y es lo más recomendable, pero bueno, ¿qué puedo ir haciendo yo? Y también, si no es entonces una depresión, pues también entonces tomar algunas medidas para ir mejorando ese estado de ánimo y poder salir, ¿verdad? Entonces espero de verdad que les sea muy útil y bueno, vean el otro video donde vamos a poner todos los tips o recomendaciones para poder ir sobrellevando.